por A. Muy bien. Una vez que uno definió producto cartesiano, estábamos en condiciones de definir lo que entendemos por una función. Tenemos de números reales, una función f es un subconjunto del producto cartesiano de A por B, que además satisface la condición de que si el par ordenado AB está en F, o sea, está en el subconjunto que hemos elegido, y A por C también pertenece a F, entonces B es igual a C. Básicamente, esta condición es lo que uno aprendió en la secundaria como unicidad. Punto A no puede tener dos imágenes distintas. Muy bien. El dominio de F es el conjunto de todos los A que pertenecen al conjunto A, tales que existe un B, de tal manera que el par AB pertenece a F. Bien, o sea que en el dominio están todos los elementos del conjunto A que están asociados a algún elemento del conjunto B. Y el rango, que nosotros a veces también lo llamamos B, del conjunto B, tal es que existe un A en el conjunto A con la propiedad de que el par AB pertenece a F. Bien, y en general, si D es el dominio de la función y R es su rango, entonces escribimos que F está definida del conjunto D en el conjunto R. Bien, nosotros en general como un abuso de notación, cuando hablamos de una función, la tomamos a F definida de su dominio en el conjunto de los reales. Bien, o sea que en vez de verla definida sobre su imagen, la vemos sobre el conjunto de los reales como dije, un abuso de notación. Muy bien. Esto, como les dije, ya lo habíamos visto en una de las primeras clases del curso. Bien, entonces, por ejemplo, uno podría tener que A y B son los números reales o conjunto de números enteros y definimos pares ordenados. Bien, en este caso la función f está definida a partir de estos 4 pares ordenados. Observen que es una función porque satisface la definición que ninguna de los pares ordenados repite la primer componente. Bien. Si uno invierte los pares ordenados, en este caso, obtiene este nuevo subconjunto, en este caso de B por A, y observen que este nuevo subconjunto repite la primer componente. Bien, entonces a esta nueva función G la vamos a llamar función inversa de F. Bien, o sea que en términos de pares ordenados, encontrar la inversa de una función aparentemente implica tener que invertir los pares ordenados. Bien, sin embargo, podríamos tener esta función f y observen que al invertir los pares ordenados de pares ordenados, el problema es que en este subconjunto, este par ordenado y este par ordenado, bien, o sea, este par ordenado y este par ordenado repiten la primer componente. Bien, con lo cual G no es una función según nuestra definición. Con lo cual, vamos a tener que imponerle alguna condición a la función f para que sea una función inversa según la definición que nosotros hemos dado para función. ¿Bien? Muy bien. Entonces, lo que vamos a definir ahora es la inyectividad para una función. Bien, entonces, sea una función f definida de un conjunto D en los reales, decimos que es inyectiva en el conjunto D si f de x es distinto de f de y, siempre f de x como f de y existan, y además x sea distinta de y. Bien, en definitiva, una función f es inyectiva cuando a valores distintos
sí, a valores distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Bien, observen entonces que esta condición evita que se presente esta situación que teníamos para la función f. ¿Por qué? Porque esta función no es inyectiva. Observen que a dos valores distintos del dominio de la función le corresponde la misma imagen. Por lo tanto, esta no es una función inyectiva. El hecho de ser inyectiva lo que evita es que al invertir los pares se presente esta situación. ¿Bien? Entonces, que tenga función inversa es que la misma sea una función inyectiva. Bien, gráficamente, uno a la función inyectiva, si la interseca con rectas paralelas a la recta y igual a 0, o sea, al eje de las X, la intersección siempre determina un único punto, como dijimos, entre la recta y la gráfica de la función. Bien. Sin embargo, para una función que no es inyectiva, vemos en la filmina, vemos que al menos una recta interseca a la gráfica de la función en más de un punto. Esto lo que nos está diciendo es que x igual a 1 y x igual a menos 1 tienen la misma imagen y por lo tanto la función no es inyectiva. Con que al menos para una recta horizontal se presente esta situación, ya podemos asegurar que la función no es se presente esta situación. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta ahora? No, ninguna. Bien, Yo tengo seguimos. una, profe. Sí, diga. Si yo tengo una función que en un punto se vuelve plana, o Sí, sea, su derivada es 0. inclinación 0. Sí, Sí, en un punto. A sí. dos puntos que estén en ese espacio. A ver. Veamos una cosa. A ver, deme un segundo que ya se arregla la imagen. Por ejemplo, usted podría tener y igual a x al cubo. ¿Sí? ¿Se ve más o menos bien el papel? Sí. Bien. Igual a x al cubo, en 0 la derivada se anula. Bien, acá va a tener una tangente horizontal, sin embargo la función es inyectiva. Distinto sería el caso si usted pudiese, por ejemplo, de alguna forma definir una función que tenga este comportamiento. Bien, y digamos, tenga un intervalo donde para todos los puntos del intervalo la tangente es 0. Bien, entonces en este caso la función no sería inyectiva, pero en el caso de x al cubo, si bien en este punto la derivada se hace 0, la función es inyectiva. Usted para que no fuese inyectiva, con esa hipótesis que usted pide de que la tangente sea 0, necesitaría que en algún intervalo abierto, todos los puntos del intervalo, en todos los puntos del intervalo, perdón, la función tenga derivada 0. Bien, o sea que se comportara como una recta horizontal. Entonces, en ese caso no tendría inyectividad. Ok. Bien. Muy bien. Lo mismo valdría para una función constante, ¿cierto? Claro, la constante no es inyectiva, porque a todos los puntos del dominio le asigna la misma imagen. Perfecto. Bien. Ahora, lo que uno podría hacer eventualmente, observen que el dominio está... El dominio, de tal manera que sobre ese subconjunto del dominio, la función sí se comportara como una función inyectiva. ¿Bien? O sea que en el caso de la función y igual o f de x igual a x cuadrado, uno podría restringir el dominio de la función del conjunto de los reales a este subintervalo donde la función es inyectiva. Bien, entonces
sobre este subintervalo, o sea, sobre este subconjunto, hace la condición de ser inyectiva y por lo tanto podemos definir la función inversa. ¿Bien? O sea que eventualmente, restringiendo el dominio, uno puede alcanzar la propiedad de inyectividad para la función. Muy bien. Entonces, ahora vamos a definir con cierto formalismo la definición de función inversa. Entonces, sea f una función que está definida de un conjunto D en R. D es el dominio, R es el rango. ¿Bien? Una función inyectiva en D. Entonces, la función inversa f a la menos 1 es una nueva función que está definida de R en D y se define por f a la menos 1 de I igual a X si y solo si f de X es igual a Y. Básicamente, esto es invertir los pares ordenados. Bien, o sea, la imagen de Y va a ser X en la inversa. R. Observen que R no es el conjunto de los reales, sino es el rango de la función original f. ¿Bien? Muy bien, entonces, de esta definición, observen que si yo reemplazo I por su igual, f de x, lo que obtengo es que f a la menos 1, evaluada en f de x, me tiene que dar x. De manera análoga, si yo reemplazo x en esta igualdad por su igual en términos de la inversa, observamos que f evaluado en f a la menos 1 de x me tiene que dar x. Bien, por lo tanto, la composición en ambos sentidos de una función con su inversa nos da siempre la función identidad. Recuerden que la composición de funciones en general no es conmutativa. Bien, y aun cuando eventualmente fuese conmutativa, podría ser que no nos dé la, en cualquiera de los dos sentidos, una función con su inversa, obtenemos siempre la función identidad. ¿Bien? Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Recuerden que habíamos visto que la función f de x igual a x cuadrado, si yo considero todo su dominio de definición, que es el conjunto de los reales, no es una función inyectiva. Sin embargo, restringiendo el dominio de la que x cuadrado es una función inyectiva. ¿Bien? La función inversa, entonces, observen que como f está definida, a ver, vamos a hacerlo en papel para que quede más claro. Bien, ya se acomoda. Bien, teníamos la función f de x igual a x cuadrado. Bien, habíamos restringido el dominio al intervalo ser infinito para que ésta resultase ser una función inyectiva. Bien, entonces estamos considerando solamente esta rama de x cuadrado. Bien, observen que habiendo restringido el dominio al intervalo 0 infinito, el rango o imagen va a ser el intervalo 0 infinito. Bien, o sea que vista de esta forma, f está definida de su dominio en el rango. Bien, entonces, original, o sea, del intervalo 0 infinito, en el dominio de la función original. En este caso, 0 infinito. Bien, ¿cómo hago para encontrarle? Yo sé que y es igual a x cuadrado, por lo tanto, al despejar, vemos que x es igual a raíz de y. Bien, invierto las variables y tengo que y es igual a raíz de x. Bien, esta es f a la menos 1 de x. Bien, por lo tanto, f a la menos 1 de x va a ser igual a raíz de x.
¿Considero la raíz positiva o la raíz negativa? En este caso, observen que la imagen es siempre positiva, bien, por lo tanto, voy a considerar solamente la raíz positiva. Gráficamente, esta función inversa tiene esta forma. Bien, esta sería la f a la menos 1. Simétricas, como podemos observar en este gráfico, simétricas respecto de la recta igual a x. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería la forma más fácil para determinar la imagen? O sea, ¿sería encontrar el mínimo o cómo? Bueno, dependerá de la función original. Observe que en este caso, nosotros sabemos que la función, si nuestra función es f de x igual a x cuadrado, bien, esta función f naturalmente está definida de todos los reales en los reales positivos con el 0. Esta es la imagen. Bien, en este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos restringido el dominio al intervalo 0 infinito para asegurarnos que sobre este conjunto esta función sea inyectiva. Haber restringido el dominio en este caso no modifica la imagen de la función original. O sea, la función original sigue estando definida en el intervalo 0 cerrado infinito. ¿Bien? Pero dependerá de la función. ¿Bien? Habrá funciones que al restringir el dominio para asegurarnos inyectividad, probablemente se modifique la imagen de la misma. Bien, pero eso va a depender de cada caso en particular. ¿Estamos? Claro, sí. Esa era mi duda, porque justamente, o sea, esta no es una función como muy compleja y dentro de todo es fácil graficarla. Pero hay otras Sí, que claro, hay otra que podría ser muy difícil y en general, a medida que avanza el curso, uno empieza a entender que es mucho más fácil encontrar el dominio de una función que la imagen de una función. Con lo cual, a veces encontrar la inversa puede ser realmente complicado por dos aspectos. No siempre es del pero de nuevo, eso va a depender en cada caso de la función con la que estemos trabajando. Bien, digamos, uno podría dar una función muy compleja y eventualmente poder asegurar bajo ciertas condiciones que tiene inversa, pero nunca encontrar cuál es la expresión analítica de la función inversa. Bien, eso eventualmente podría suceder. Bien. El otro ejemplo que estaba en la filmina, que era el de f de x igual a 1/2 de x más 1. Observen que esta es una función polinómica, así que originalmente la tenemos definida de los reales en los reales. Como es una recta dependiente distinta de 0, esta es una función inyectiva en todo su dominio de definición, por lo tanto, la inversa va a estar definida en los reales. Este es el dominio de la función y este es el rango de la función. Por lo tanto, f a la menos 1 va a estar definida de los reales en los reales. Bien, va a estar definida de este conjunto en este conjunto. Bien. En este caso, ¿cómo hacemos para encontrar la inversa? Bueno, procedemos de la expresión analítica de la inversa, procedemos de la misma manera que hicimos en el ejemplo anterior. Observen que sabemos que y es igual a 1/2 de x más sí. Entonces, despejamos y. Bien, en este caso, y tenemos que x es igual a y menos 1 por 2. Bien, o sea, ahora invertimos las variables y tenemos que f a la menos 1 de x va a ser igual a 2x menos 1. Bien, observen que si yo hago, y sabemos que esta función además, observen que si yo hago la composición para verificar, por ejemplo, f evaluado en f a la menos 1 de x, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a f evaluado en 2x
Bien, entonces al simplificar, vemos que este factor simplifica, o sea, el medio simplifica con el 2. Esto tenemos x menos 1 más 1 y esto es igual a x. Bien, por lo tanto la composición nos dio la identidad y eventualmente si verifican el otro orden también van a obtener la identidad. Bien, con lo cual claramente son funciones inversas. Bien, esto mismo podríamos haber hecho en el caso anterior de x cuadrado con raíz de x. Bien. Como siempre, si necesitan alguna aclaración, me interrumpen. Muy bien. Vamos, en esta filmina estaba desarrollado con cierta claridad el de la inversa de x cuadrado. Entre la inversa de una función y la función, lo que obtengo es la función identidad. Bien. Entonces, si ambas funciones, f a la menos 1 y f, son funciones derivables, puedo obtener la derivada, esto observen que es una función implícita, mediante la regla de la cadena. Bien, derivamos el miembro de la derecha, perdón, el miembro de la izquierda, aplicando regla de la cadena. Bien, esta derivada, ¿qué es? Es la derivada de la inversa aplicada en f de x por la derivada de f de x. Tenemos la derivada del miembro izquierdo de la igualdad. Derivamos el miembro derecho, la derivada de x respecto de x es 1. Bien, y ahora, bajo el supuesto de que este factor es distinto de 0, bien, la derivada de la inversa de f va a ser igual a 1 sobre f' de x. Observen que lo que ha hecho para... Bien, o sea que este f de x lo reemplazó por y. Bien. Y de manera análoga, como x es igual a f a la menos 1 de y, reemplaza y obtiene que la derivada de la inversa de f en y es igual a 1 sobre la derivada de f evaluada en f a la menos 1 de y. Ya vamos a aclarar, de hecho está en la próxima filmina, que en realidad uno lo puede dejar expresado. Muy bien. Entonces veamos este ejemplo. Bien, tenemos f definido de el intervalo 0 infinito en 0 infinito. F de x, lo estoy copiando en un papel, es igual a x cuadrado. Bien. Entonces, vamos en la filmina. Bien. Observen que hemos restringido el dominio al abierto 0 infinito y su imagen al abierto 0 infinito. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver ahora es cómo encontrar la derivada de la inversa de esta función. Bien, por lo tanto, vamos a derivar en el abierto. Bien. Muy bien. Entonces, habíamos visto que f a la menos 1 de x era raíz de x. Bien. Y además sabemos que la derivada de f de x es igual a 2x, que además es distinto de 0 para todo x en este intervalo abierto. Bien. La fórmula que habíamos obtenido recién en la filmina decía que la derivada de la inversa de f en x va a ser igual a 1 sobre
la derivada de f evaluada en f a la menos 1 de x. Bien, está la expresión de cálculo que acabamos de ver. Por lo tanto, en este caso, si yo quiero la derivada de esta función, observo cuál es la expresión y vemos que esto va a ser igual a 1 sobre la derivada de f, que es 2x, o sea que va a ser esta función evaluada en la inversa, o sea que es 2 veces raíz de x. ¿Bien? Evaluada en f a la menos 1 de x. Bien, o sea, es f' evaluada en raíz de x. Observen que esta expresión para la derivada es la misma que ya habíamos obtenido al principio del curso cuando vimos reglas de derivación y habíamos aprendido a derivar las raíces como potencias de exponente racional. Bien, interesante es esta fórmula porque me permite calcular la derivada de una función a partir de la derivada de la función inversa. Bien, o sea, yo calculo la derivada, recuerden que f a la menos 1 es la inversa de f, por lo tanto f a su vez es la inversa de esta función, ¿bien? Porque una es la inversa de la otra. Muy bien. Como dije, acá lo deja expresado en términos de y, pero lo podemos ver en términos de x, bien, que es lo que aclara en esta filmina, ¿sí? O sea que podemos trabajar en términos de y o en términos de x porque son variables mudas. Uno en general está acostumbrado a trabajar a las funciones como dependiente de la variable x, que es como la vamos a ver usualmente. Y lo que vamos a hacer ahora es introducirnos dentro del tema de las funciones trascendentes. Nosotros hasta ahora, funciones trascendentes, hemos visto solamente algunas trigonométricas, pero funciones exponenciales, logarítmicas, hiperbólicas, son también funciones trascendentes. Bien, y la primera función que vamos a definir es el logaritmo natural. Bien. Positiva, entonces definimos el logaritmo natural de x como la integral entre 1 y x de la función 1 sobre t integrada respecto de t. Observen que hasta ahora en el curso jamás habíamos definido la función logaritmo. ¿Bien? Si nos fijamos en la definición como x es positiva, bien, esta función en el intervalo 1x es siempre una función positiva, por lo tanto esta integral lo que me está dando es el área bajo la curva de la función 1 sobre t en el intervalo 1x, que es lo que tenemos visto, lo que vemos en esta gráfica. Bien, o sea que esta función está bien definida y enseguida vamos a ver una serie de propiedades. Bien, recuerden que si yo quiero positivo, ¿qué hago? Reemplazo el número positivo, o sea que es reemplazar x por este número real en cuestión. Si yo quiero, por ejemplo, el logaritmo natural de 7, reemplazo x por 7 y calculo la integral y me va a dar un número real. Ese número real es el logaritmo natural de 7. ¿Bien? Entonces, si yo quiero calcular, definir el logaritmo natural de 1, en definitiva es la integral entre 1 y 1 de la función. Claramente esto es 0 porque estoy integrando sobre un intervalo de longitud 0. ¿Bien? Observen que si x está en el intervalo 0,1, el extremo superior de la integral sería menor que el extremo inferior de la integral. Bien, con lo cual en este caso, esta integral la puedo reescribir como menos la integral entre x y 1 de 1 de t diferencial t. Bien, como 1 sobre t es positiva en este intervalo, esta integral va a ser negativa. Bien. 0 y 1 va a ser negativo. Y por otro lado, si x es estrictamente mayor que 1,
entonces el logaritmo de ese número va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque este x va a estar a la derecha del 1 y por lo tanto esta integral es positiva. Muy bien. Además, ¿qué sabemos? ¿Alguien me va a consultar algo? Sí, yo tengo una duda. Sí, dígame. En la parte donde dice que Sí, gráficamente eso cómo se puede ver, porque si lo vemos en el gráfico, el área sería positiva. lo que pasa es que lo está viendo por propiedades de integración esto, porque al invertir los extremos de integración cambia de signo la integral. Entonces esto es por propiedad de integración, de propiedad integral definida. Bien, gracias. Ok. En definitiva, lo que está diciendo es, si quiere, lo podría interpretar de esa forma. Bien. Por otro lado, recuerden que, ¿recuerdan el teorema fundamental del cálculo integral? ¿Qué nos decía el teorema fundamental? Que la función evaluada en, pero no, que la integral evaluada entre la suma de la integral entre el inicio del intervalo y un punto intermedio más la integral entre ese punto y el final del intervalo. No. ¿No? Repasa el teorema. Lo que nos decía el teorema fundamental del cálculo es que si f es continua, por ejemplo, en un intervalo AB, x pertenece al intervalo y f de x es igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t, entonces f' de x es igual a f de x. Lo que me decía el teorema fundamental es que si yo tengo una función bajo las condiciones de que f sea continua en el intervalo, es que una función f grande definida de esta forma es antiderivada de esta f pequeña. Entonces, básicamente, ¿qué me dice el teorema? Que si yo derivo esta función, lo que obtengo es esta función en x. Por lo tanto, utilizando ese resultado, bien, si yo derivo esta función, lo que obtengo es esta función en x. Bien, por lo tanto, la derivada del logaritmo natural respecto de x es igual a 1 sobre x. Bien, obviamente para x positivo porque hemos partido de que x es positivo. Y además, ¿esto qué nos dice? Observen que como x es positivo, 1 sobre x es siempre positivo, por lo tanto, para x positivo, el logaritmo natural es una función creciente, porque su derivada es positiva en todos los reales positivos. Y además, su derivada segunda, que en definitiva es la derivada de 1 sobre x, es menos 1 sobre x cuadrado, es negativa para todos los reales positivos. Por lo tanto, el logaritmo no solo es una función creciente para todos los reales positivos, sino que además es cóncava hacia abajo. ¿Se entiende eso? Sí. Eso lo habíamos visto en aplicaciones de la integral. Bien, una función era creciente en un intervalo si su derivada primera es positiva en dicho intervalo. Bien, y una función era cóncava hacia abajo si su derivada segunda era negativa en dicho intervalo. Bien. Por lo tanto, la gráfica de la función logaritmo natural, a partir de la definición y de las propiedades, observen que no necesitamos ni hacer una tabla de valores, bien, tiene esta pinta. ¿Sí? Es creciente para todos los reales positivos y además cóncava hacia abajo. Bien, logaritmo natural de 1 vale 0, esa era una de las propiedades. Para cualquier x entre 0 y 1 el logaritmo natural es negativo
y para cualquier x mayor que 1, el logaritmo natural es positivo. Bien, con lo cual, a partir de las propiedades, podemos graficar sin necesidad de hacer una tabla de valores. Bien, ¿alguna consulta sobre esto? No, profe, se entiende. Bien. Seguimos entonces. Bien. Muy bien. Hay posibilidad de extender la definición del logaritmo natural a todos los números reales, que es considerando el logaritmo natural del valor absoluto de x. En este caso, sustituimos en la integral x por su valor absoluto. Bien. Sin embargo, tenemos que excluir a 0, bien, dentro de los valores admisibles para reemplazar por x. ¿Por qué? Porque 1 sobre t no está definida en 0. Bien. Entonces, nuevamente, por el teorema fundamental del cálculo integral, entonces la derivada, el logaritmo natural del valor absoluto de x va a ser igual a 1 sobre x, siempre que x sea distinto de 0. Y por lo tanto, la antiderivada de 1 sobre x va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Bien. ¿Y cómo definimos el número e? Ese famoso número misterioso, casi tan misterioso como pi, lo definimos como aquel número real para el cual el logaritmo natural es 1. Observen que como el logaritmo natural de 1 es 0, e tiene que ser un número mayor que 1. Bien, de hecho uno lo puede tabular y sabe que es 2,71 y algo. Y ahora vamos a utilizar la definición que hemos dado del logaritmo para ver cómo aplicarlo a casos relativamente simples de integración. Este primer caso está hecho en la filmina, o sea, calcular la integral de la tangente de x. Nosotros vamos a hacer el segundo en papel. Bien, observen que para calcular la integral de la tangente de x, lo que hacemos es expresar la tangente como el cociente de seno sobre coseno. Bien, y aplicamos sustitución llamando u al coseno de x. Por lo tanto, si u es el coseno de x, el diferencial de u va a ser igual a la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, por diferencial x. Sustituimos en nuestra integral y la misma se puede expresar como menos la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Bien, recordemos que esta integral es menos, perdón, la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Por lo tanto, menos la integral de 1 sobre u por el diferencial de u va a ser menos el logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Bien, volvemos a la variable original y resulta que la antiderivada primitiva de tangente de x va a ser igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante c. Bien, y de manera análoga pueden resolver el de la cotangente. Recuerden que cotangente lo pueden expresar como coseno sobre seno y aplicar el mismo razonamiento. Lo que vamos a ver ahora es cómo calcular la integral de la secante de x respecto de x. Bien. En este caso, recuerden que secante de x es 1 sobre coseno, por lo tanto ya no tengo posibilidad de aplicar directamente la sustitución como vimos en el ejemplo anterior. Bien, sin embargo, uno puede a esta integral multiplicarla y dividirla por un factor adecuado. Bien, en este caso, el factor que utilizamos va a ser el siguiente. Multiplico y divido secante por secante de x más tangente de x. Bien, y este integrando ahora lo podemos reescribir como la integral de, si distribuimos secante cuadrado de x más secante de x por tangente de x sobre secante de x más tangente de x,
integrada respecto de x. Bien, y ahora recordemos lo siguiente. ¿Cuál es la derivada respecto de x de la tangente de x? Si yo derivo tangente de x, ¿qué obtengo? Secante cuadrado de Perfecto. Esto es secante cuadrada de x. O sea que si yo derivo esta función, obtengo esta función. ¿Cuál es la derivada respecto de x de la secante de x? Secante por tangente. Perfecto. Secante de x por tangente de x. Por lo tanto, si derivo esta función, obtengo esta función. Bien. Con lo cual, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Llamo u a secante de x más tangente de x. Y por lo tanto, diferencial de u va a ser la derivada de la secante de x, que es secante de x por tangente de x, más la derivada de la tangente de x, que es secante cuadrada de x, por el diferencial de x. Bien, con lo cual, esta integral se reduce a la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Bien, porque el producto de secante por tangente más secante cuadrada por el diferencial de x, que es este numerador, es el diferencial de u. Y el denominador es u. Con lo cual, ahora tengo que una antiderivada es logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y volviendo a la variable original, tenemos que la antiderivada de la secante de x, o primitiva de la secante de x, va a ser igual a logaritmo natural de secante de x más tangente de x más c. ¿Bien? Entonces, en este caso, para poder aplicar la sustitución, tuvimos que modificar de alguna forma nuestro integrando adecuadamente para poder aplicar esta sustitución. Bien, perdón, esta sustitución. Bien. ¿Qué les recomiendo entonces para practicar? Si volvemos a las filminas. En la filmina está hecha la tangente de x. Ustedes repitan para la cotangente de x. Acabamos de resolver la integral de la secante de x. Resuelvan ustedes el de la cosecante de x, que es muy similar. ¿Bien? Para practicar y acordarse. Muy bien. Profe, tengo una duda. Sí, En esta firmina, sí. cuando se calcula la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿por qué no se coloca que es igual a 1 dividido el valor absoluto de x? A ver. Acá me dice. Sí. Porque, ¿cómo va a ser gráficamente esta función? Y simétrica con respecto al eje Y. Va a ser simétrica, o sea que cuando usted calcule, por ejemplo, el valor absoluto, por ejemplo, el logaritmo natural de menos 5, bien, va a ser igual a el valor, el logaritmo natural de menos 5 va a coincidir con el logaritmo natural de 5. Bien, con lo cual esta derivada va a ser igual a 1/5. Ah, van a tomar los mismos valores. Claro, va a tomar los mismos valores por simetría. Ah, perdón, es la derivada. No, está bien. A ver, grafiquémoslo para que nos quede claro. Ya entendí la pregunta. Gráficamente, lo que usted va a tener es esto. ¿Bien? Entonces, si yo tengo este x, bien, la derivada en este punto, o sea, la pendiente de la recta tangente, es 1 sobre x. Si yo tomo lo opuesto, bien, acá la pendiente es menos
1 sobre x. O sea, es 1 sobre menos x, el opuesto de este. Bien, entonces, en la derivada importa el signo del x. Bien, o sea, si yo quiero ver la derivada, por ejemplo, a ver, habíamos dicho logaritmo natural del valor absoluto de x. Bien, entonces, si yo quiero la derivada respecto de x, de esta función evaluada en, por ejemplo, a, bien, con a positivo, esto va a ser 1 sobre a. Si yo la quiero evaluada en a negativo, bien, va a ser 1 sobre a negativo, o sea, me va a dar una pendiente negativa. Si yo acá colocase valor absoluto, la pendiente sería siempre positiva, y eso claramente contradice a lo que vemos gráficamente acá. ¿Se entiende? Sí, sí, lo entendí. Pero por el teorema fundamental del cálculo, ¿no habría que colocar el valor absoluto de x, sí o sí? Pasa que ahí está forzada la definición en algún sentido. Entiendo lo que usted me dice. ¿Cómo? Habría que sacárselo sí o sí, por más que la definición diga Claro, eso. claro. Bien. Ya vimos esta derivada. Bien. Y para ir terminando, definimos la función exponencial. Bien, entonces la función exponencial se define como la inversa de la función logarítmica. Bien, o sea que la exponencial de x es igual a la inversa de la función logarítmica para todo x real. Bien, perfecto. Y como un abuso de notación, a esta función es lo que nosotros llamamos e a la x. Bien, o sea, la función exponencial usualmente la definimos como e a la x. ¿Está claro? Es una cuestión de notación. Entonces, sabemos por la definición que dimos de función inversa que la composición del logaritmo con la exponencial, por ser funciones inversas, me tiene que dar la identidad. Y si componemos en el otro sentido, nuevamente nos tiene que dar la identidad. Bien, porque en este caso pedimos que y sea mayor que 0 para que este logaritmo esté bien definido. Muy bien. ¿Cómo encontramos la inversa la derivada de la función exponencial? Volvamos al comienzo de la clase con la definición de derivada de la función inversa. Bien, en este caso tenemos definido y igual a e a la x como la inversa de la función logaritmo. Bien, entonces tenemos que nuestra función original, f de x, es logaritmo natural de x. Su inversa, su derivada, f de x, es f' de x es 1 sobre x. Y la inversa es e a la x. Bien, acá estamos considerando x positivo para asegurarnos la inyectividad. O sea, estamos considerando solamente la rama del logaritmo para los x positivos porque tenemos que tener inyectividad en la función. Bien, entonces, quiero encontrar la derivada de esta función. Recuerden que, por lo que vimos al principio de la clase, la derivada de la inversa es igual a 1 sobre la derivada de f evaluada en la inversa. Bien, por lo tanto, la derivada de la función e a la x respecto de x, que es esta derivada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función original, o sea, del logaritmo, evaluada en f a la menos 1. O sea, que va a ser esta función evaluada en e a la x. O sea, que va a ser 1 sobre e a la x. En definitiva, esto es
e a la x. ¿Bien? Por lo tanto, la derivada de e a la x es e a la x. ¿Bien? ¿Se entendió este paso? No del todo. Vamos de vuelta. Esta fórmula la reconocemos como la derivada de la función inversa que vimos hace unas 10 filminas. ¿Bien? Hace un ratito. Entonces, yo quiero calcular la inversa de e a la x. En definitiva, esta función a la cual yo le quiero calcular la derivada es la inversa del logaritmo natural. Es lo que acabamos de definir. Definimos la exponencial como la inversa de esta función. ¿Estamos? Por lo tanto, la derivada de esta función, ¿bien? La derivada de esta inversa es igual a 1 sobre la derivada de esta función, o sea, esta función evaluada en f a la menos 1. Esta es la expresión de cálculo que vimos recién para la derivada de la función inversa. Bien, para calcular la derivada de la función inversa lo que hago es 1 sobre la derivada de la función original, que en nuestro caso es el logaritmo natural, evaluado en la inversa, que en nuestro caso es e a la x. ¿Está claro? Entonces, quiero calcular la derivada de e a la x. ¿A qué va a ser igual la derivada de e a la x? Es igual a la derivada de la función original, que era el logaritmo natural, evaluado en e a la x. Bien, entonces tengo que evaluar esta función, que es la derivada del logaritmo, en e a la x. Cuando yo evalúo esta función en e a la x, lo que obtengo es 1 sobre e a la x. Bien, por lo tanto, la derivada de la exponencial es 1 sobre la derivada del logaritmo evaluada en e a la x. O sea, 1 sobre e a la x. Y en definitiva este cociente me da e a la x. Bien, esta función siempre para los reales positivos es distinta de 0. Bien, por lo tanto puedo aplicar esta fórmula sin problema. ¿Se entendió ahora? O sea que la derivada de e a la x es e a la x. Claro, tal cual. La derivada de e a la x es e a la x. Bien. Qué raro. Es raro, pero es así. Muy bien. Profe, una Sí, pregunta. ¿Ahí sí. cómo hace el despeje de e al logaritmo natural de i igual a i? O sea, ¿cómo llega a ese resultado? Acá, Sí, esto, sí, sí. porque son funciones inversas. Entonces, por definición, al ser funciones inversas, ambas composiciones, o sea, las composiciones en ambos sentidos, me tienen que dar la función identidad. Estas dos composiciones las podríamos ver así. Deme un segundo, para que tal vez sea más fácil sin pasar por la... Observe que acá hemos definido la función exponencial como la inversa del logaritmo. ¿Bien? Entonces, tenemos que la función exponencial es la inversa del logaritmo, ¿sí? Nosotros habíamos visto al principio de la clase, cuando definimos función inversa, que la composición de f con f a la menos 1 en x me da la identidad, y la composición de la inversa con f en x me da la identidad. ¿Bien? Eso por ser funciones inversas, a partir de la definición. Como estas dos son funciones inversas, entonces, si yo compongo la exponencial con el logaritmo, o sea, la exponencial compuesta con el logaritmo natural de x, esto me tiene que dar x porque estas dos por definición son inversas. Y de la misma manera, si yo al logaritmo lo compongo con la exponencial, me tiene que dar la identidad porque son inversas. Bien, o sea que sé que por la definición pasa esto. En este caso, a la exponencial, como vemos en la filmina, por una cuestión de notación, la definimos como e a la x. O sea que acá podría reemplazar e a la x. Si yo reemplazo esta expresión por e a la x, entonces esto lo puedo escribir como e a la logaritmo natural de x igual a x
y acá logaritmo natural de a la x igual a x. Bien, pero en definitiva, digamos, es una cuestión solamente notacional. Esta expresión es esta composición que tenemos acá. Claro, o sea, mi duda era sobre todo porque, o sea, si bien entiendo la definición todo, en los ejercicios nos piden verificar, onda, desarrollando esas expresiones. Lo que pasa es que acá lo sabe por la definición. No es lo mismo que lo que hicimos recién, que teníamos la función 1 medio de x más 1 y buscamos la inversa. Entonces ahí sí hay que considerar la composición para verificar que realmente despejamos bien y obtuvimos la inversa mediante, al verificar por la composición, que nos dé la identidad. Pero en este caso, sé que me va a dar la identidad porque, por definición, esta función es la inversa del logaritmo. O sea, sé que estas composiciones me dan la identidad. Claro, está bien, gracias, profe. Bien, eso es por la definición. Observe que acá el exponencial no tiene una definición, o sea, no es que yo definí el logaritmo como una integral, definí la exponencial, por ejemplo, qué sé yo, como otra integral, y entonces tengo que componerlas para verificar que realmente son inversas, viendo que ambas composiciones me dan la identidad. Acá la exponencial la defino como la inversa del logaritmo. Entonces sé que estas composiciones me van a dar la identidad por la definición misma de la función. Bien, ¿qué más hay? Profe, Sí, le hago una pregunta. ¿Qué otras funciones existen tales que su derivada sea la misma función? que no sean múltiplos constantes del exponencial, ninguna. Ah, bien, o sea, todas las que sean van a ser del múltiplo de la exponencial. Claro, van a ser algún múltiplo del exponencial. Ah, bien, Bueno, digamos, si usted toma la constante 0, su derivada también coincide, porque también es 0. Ah, bien, buenísimo, gracias. De nada. Bien, por lo tanto, observen que como la derivada del exponencial es la exponencial, entonces la antiderivada o primitiva del exponencial es la misma exponencial más una constante c. Y si ahora observamos gráficamente, al principio de la clase habíamos visto que el logaritmo natural tenía una gráfica de esta forma y sabemos que el exponencial tiene una gráfica de esta forma. Obviamente son simétricas, como vimos, respecto de la recta igual a x. De todos modos, si nunca hubiésemos visto la gráfica de una exponencial, sabemos, a partir de lo que ya vimos de la gráfica del logaritmo natural, que la gráfica de la exponencial tiene que ser de esta forma por la simetría que se tiene que verificar respecto de la recta igual a x. ¿Bien? Y ahí tenemos que estas dos funciones, las gráficas, tienen que ser, respecto a estas dos funciones, tienen que ser simétricas respecto de la recta igual a x. ¿Bien? ¿Y queda algo más? No. Bueno, consultas. ¿Cómo se saca la posición simétrica respecto a la recta? ¿Cómo se saca? Sí, como que yo tengo un punto que se encuentra a alguna distancia de la recta, ¿cómo hago para sacar su simétrica? Bueno, lo que hace, si usted tiene un punto, geométricamente lo que hace es traza una recta perpendicular que pase por el punto, mide la distancia y ahí lo refleja respecto de la recta. A ver, una forma sería hacer esto. No sé si esta es la pregunta que usted me hace, pero veamos. Esta es la recta igual a x. Bien. Entonces, si usted quiere el reflejo de este punto respecto de la recta igual a x, entonces una forma es, tomo una recta perpendicular que pase por este punto, estas rectas son perpendiculares, y entonces tomo esta distancia, tomo la distancia de forma simétrica respecto a la recta igual a x, y entonces este punto es simétrico respecto de este.
Entonces, si yo acá tengo X y acá tengo Y, bien, entonces acá voy a tener XY y acá voy a tener YX. O sea, esta longitud es igual a esta y esta longitud es igual a esta. Ok. ¿Bien? También me hizo acordar con las relaciones entre seno y coseno. Como esto de que el seno de un ángulo es igual al coseno de 90 menos el ángulo. Los complementarios. Sí. Bien. Sí, no sé si es exactamente eso, pero bueno, de esta forma, digamos, podría buscar la simetría respecto a la recta igual a X, que es la que nos interesa en este caso. De todos modos, de nuevo, ya sabemos, por lo que hemos visto, que, que las gráficas se comportan de esa forma. Bien, con lo cual, digamos, si sus funciones, supongamos que su función original hace esto, bien, entonces sabemos que su inversa va a ser esto, porque necesita la simetría respecto a la recta igual a X. Bien, entonces estos puntos tienen que ser simétricos respecto de esta recta sobre la perpendicular que la corta. Gracias. Profe, Bien, una pregunta. sí. La forma en la que nosotros siempre buscamos logaritmos, o sea, la forma que nos han enseñado antes, ¿viene de esta definición de logaritmo natural? Claro, lo que pasa es que uno generalmente en la secundaria lo aprende al revés. Primero define rudimentariamente el exponencial y después define el logaritmo como la inversa del exponencial. Pero no hay una definición, si usted recuerda, no tiene una definición muy formal de exponencial. Porque lo que hace para definir el exponencial es, empieza con las potencias enteras de un número real y después, o sea, define x a la n y después define n a la x y después define fija la base y mueve el exponente, pero no tienen claro cómo pasar a los reales. ¿Bien? O sea, a ver, generalmente, ¿qué proceso uno vio en la secundaria? Bueno, no sé si ustedes ya lo habrán visto así, pero cuando yo estudiaba, lo que uno hacía era definir primero x a la n, bien, como x por x n veces, y después decía, bueno, ahora este lo fijo, por ejemplo, tomaba un valor entero a o un valor racional y movía acá. Entonces, primero tomaba este entero y lo podía ver de esta forma. Después lo tomaba racional y decía que en realidad si era racional, por ejemplo, a la n sobre m, esto lo podía ver como la raíz mésima de a a la n, pero no tenían claro, por ejemplo, qué pasaba si acá yo tenía pi. Bien, sin embargo, uno hacía en la calculadora 2 a la pi y le da un número. Bien, entonces, y una vez que uno definía el exponencial, ¿cómo definía el logaritmo? Bien, decía, bueno, yo sé que el logaritmo natural de, qué sé yo, de b es igual a c, sí, solo sí, e a la c es igual a b. O sea, el logaritmo lo estaba viendo como la inversa del exponencial en realidad. Pero como no tenía bien definida la exponencial, porque no es claro qué quiere decir elevar un número a un irracional, entonces, bueno, uno lo aceptaba, porque en definitiva en la calculadora funciona cuando estoy trabajando con enteros racionales, se entendía razonablemente bien. Y después, eventualmente, definíamos el logaritmo como la inversa del exponencial. Acá hemos hecho al revés, definimos formalmente el logaritmo y a partir de la definición formal del logaritmo, la definición formal del exponencial como la inversa del logaritmo. ¿Bien? Y como tenemos una teoría atrás que avala esa definición de inversa, entonces tenemos una buena definición de lo que es la función exponencial. Bien, profe, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame.
en la primera Firmina de la clase 20 Ni de idea, ayer. pero vamos por la 19 recién. Sí, dígame. Cuando se deriva la función exponencial, Sí. no me queda claro por qué la derivada es igual a e a la x por el logaritmo natural de a por el logaritmo natural de a. Porque yo lo saqué a mano y a mí me quedó que, bueno, que es e a la x por el logaritmo natural de a por Ahí, todo eso, el logaritmo del natural de a más 1. deme un segundo. A ver si, déjeme que copio acá. Usted quiere derivar y igual a la x. A ver si entiendo. Deme un segundo. Porque no he visto la clase 20, por eso le digo. Bien, ¿usted quiere derivar esto? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Yo no estoy seguro si, porque como le digo, no le he visto la clase 20, pero una herramienta típica para derivar esto es, tengo el problema de que yo sé que si la función fuese igual a e a la x, sé que y' es igual a e a la x. Bien, porque eso lo acabamos de demostrar. El problema es que acá a es cualquier número real positivo distinto de 1. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Una de las formas es aplicar logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad. No es la única forma de derivarlo, pero es una forma. ¿Bien? Entonces, ahora tengo una función implícita. Entonces, derivo como si fuese una función implícita. ¿Cuál es la derivada del miembro de la izquierda? Es la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x evaluado en y, o sea que esto es 1 sobre y por la derivada de y. ¿Bien? ¿Y esto qué va a ser igual? A la derivada de este miembro respecto de x. Como logaritmo natural de a es una constante, esto es logaritmo natural de a. Bien, por lo tanto, y' es igual a i por el logaritmo natural de a. Bien, pero ¿qué era i originalmente? I es a la x. Por lo tanto, esto es a la x por el logaritmo natural de a. Profe, Sí. no me quedó claro por qué la derivada del logaritmo natural de y es esa. O sea, ¿por qué y derivada? Ahí. Porque solo está aplicando regla de la cadena. Acá aplica regla de la cadena porque y depende de x. Entonces, la derivada de esta función es la derivada del logaritmo evaluada en y por la derivada de y respecto de x. Bien, porque esta es una composición de dos funciones. Esta función logaritmo natural con esta función y de x. Bien, entonces Bien, ahí lo aplicó regla de la cadena. ¿Cómo? Sí, ahí lo entendí. Bien. No sé si eso era su duda. Sí, pero no lo entendí de la forma que está en la Firmina, ahí no me quedó claro. De esa forma sí, pero de la otra no. No sé cómo está en la filmina, porque como le digo, no le he visto la 20. ¿Usted puede compartir? Sí, pues. A ver, ¿usted es Morón? No sé quién me estaba preguntando. Sí, Morón, profe. La voy a hacer cojos porque si no, no va a poder compartir. Ahí creo que ya puede. Tal vez sí Profe, podía, no lo sé. ¿hasta qué clase vamos a ver hoy, profe? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué clase vamos a ver hoy? Solamente la 19, lo que ya vimos. Ah, buenísimo. O sea, no vamos a tardar las 2 horas, digamos. No. Es más, ya si quiere se puede ir tranquilo. Ah, buenísimo. Gracias, profe. Chao, nos vemos. No lo decía por Profe, nos vemos. Chao. Gracias. ¿Puede compartir, Morón? Ya la perdí. Ahí está, perfecto. ¿Me podría agrandar la imagen?
No sé si se puede, no sé cómo se hace. Ahí arriba tiene un 100% con un signo más y un signo menos. Si pica en el más, Sí, sí. lo va a agrandar. Ahí está. Ah, bueno, porque ahí tiene la definición de a a la x como e a la x por el logaritmo natural de a. ¿Bien? Entonces, Sí. deriva aplicando regla de la cadena. Es parecido a lo que Claro. hicimos nosotros, pero con esta definición de a a la x. ¿Cuál es la derivada de E? Ahí tiene una composición de funciones. Bien, entonces, la derivada de la exponencial, que es la exponencial elevada a la x por el logaritmo natural de x, por la derivada del exponente, que es logaritmo natural de a. Y yo hice o sea, esto sería la derivada de x por el logaritmo natural de a con el x. Logaritmo natural de a es la derivada de x por el logaritmo natural de a, claro. Si usted está derivando respecto de x, logaritmo natural de a es constante. O sea que la derivada de x por el logaritmo natural de a es la derivada de x por una constante, o sea, es la constante. Ahí está, entendí. ¿Bien? No tenía claro que esto era una constante, claro. Claro, logaritmo natural de a es una constante. Bien, ahí entendí, profe, gracias. No, de nada. Profe, Sí. pero nosotros no tenemos que saber por qué a a la x es igual a e a la x por logaritmo natural de a. Pero ahí está definido. Observe que en la primera parte de la filmina le dice, por definición, a la x es e elevado a la x por el logaritmo natural de a. Lo define de esa forma. Claro, no Y hay que después lo saber deriva. de dónde sale, digamos. ¿Cómo? No hay que saber de dónde sale, digamos. No, ahí está como una definición. Así que usted lo entienda como una definición. Claro. Bueno, gracias. De Sí, nada. me parece que es medio raro que define a la x usando ya la notación de exponencial. Por ahí queda más claro, me parece, si dicen que a la x es igual al exponencial de x por el logaritmo natural de a. De ese modo podemos introducirlo como si fuera la introducción de la notación de exponencial. No entendí bien. O sea, según entiendo, decir a la x es igual a la x por logaritmo natural de a es como para decir para cualquiera, y para cualquier x se puede calcular de esta forma. Pero Claro, cualquiera, ahí el estamos... a tiene que ser positivo, no es para cualquiera. Perdón, bueno, sí. Pero en ese caso, estamos como usando la definición para definirse a sí mismas como medio circular, pues estamos usando la misma notación de e elevado a una cierta potencia Está bien, positiva. pero digamos, nosotros la exponencial ya la tenemos bien definida como inversa al logaritmo. O sea que esa definición no es errónea. No, no es Habría que errónea, ver- pero me parece que si lo pusieran como función exponencial por ahí fuera más claro nomás. En vez de e a sí, la... pero digamos, no está No, mal. es correcto, no. Era Claro. una opinión. Sí, de hecho, tal vez en algún lado esté definida de una manera equivalente, no lo sé, tal vez sí, pero digamos, funciona de esa forma. En realidad, como yo le derivé, claro, no tengo definida a la x. O sea, digo, bueno, y es igual a la x, pero en realidad no le había dado una definición formal de qué es a la x. Sin Sí, embargo, por eso, claro. mi punto era que estamos definiendo a la x, pero para definir a la x estamos usando e a la otra cosa, entonces era como medio Claro, raro. sí, tal cual, lo entiendo. Pero E está a bien la otra definido a cosa, la x. Está claro, bien pero definido. E a la otra cosa ya lo teníamos bien definido. Así que funciona. Bien, ¿qué más? Profe, le hago una pregunta. No me quedó muy claro para calcular la integral indefinida de la secante. ¿Por qué lo Sí, multiplicamos y dividimos por la misma función más la tangente? porque de esa forma obtiene una expresión que puede resolver por sustitución. No quiere decir que sea la única manera de resolver esa integral. Tal vez haya otra forma de resolverla, pero alguien se dio cuenta que multiplicando y dividiendo por esa función obtenía una nueva función que en el denominador tiene una u cuya derivada está en el numerador y puede aplicar directamente sustitución. Como le digo, no es
eventualmente podría no ser la única manera de resolverla, pero esa funciona bien y es fácil dentro de todo. A ver, bien. en general, ¿por qué la mostramos a esa integral? Porque en general uno no se da cuenta de ese artificio. Alguien se dio cuenta y se popularizó, pero no es del todo evidente que hay que multiplicar y dividir por esa función. Entonces, como alguien se dio cuenta y funciona bien, se enseña. Pero eventualmente usted podría trabajar y encontrar otra forma de integrar la secante. Bien, más o menos difícil. Seguramente va a ser más difícil porque menos difícil ya se hubiese dado cuenta alguien hace mucho tiempo. Pero eventualmente podría suceder. Bien. Bien, perfecto. Entonces, para calcular alguna otra, por ejemplo, la cosecante, tengo que buscar alguna expresión que me simplifique los cálculos, nada más. Tal cual, y va a ser una expresión muy parecida. Tal vez con algún signo, nada más que en vez de multiplicar por secante más tangente, tal vez tenga que hacer por menos cosecante más cotangente. Claro. Bien. Y ahí se fija si le coinciden las derivadas y si no, se fija si tiene que modificar algún signo. Bien, bien. Perfecto, gracias, profe. De nada, pero va en esa dirección, digamos, la resolución de la integral. Bien, gracias. De nada. Profe, una pregunta. Sí. Cualquier sea la función y su inversa, ¿va a cumplir que la composición de ambas me dé X? Sí, porque eso lo obtiene a partir de la definición. Observe que esa propiedad, a ver, le muestro acá un segundo. Esa propiedad viene de esta definición. Observe que la obtuvimos a partir de la definición de función inversa, con lo cual vale para cualquier función a la cual usted, inyectiva, a la cual tenga inversa, ¿bien? A la cual le calcule la inversa. Porque esta igualdad de la composición proviene de esta definición de función inversa. O sea que siempre se verifica. Por eso la pudimos utilizar para la exponencial y el logaritmo. Bien, dijimos, bueno, la exponencial es la inversa del logaritmo, tiene que satisfacer que la composición me da la identidad. Bien, gracias, profe. De nada. Bien, ¿algo más? Profe, yo tengo una duda. Un Dígame. ejercicio del trabajo práctico. Veamos. ¿Qué ejercicio? A ver, espere que abro la guía. Si me permite un segundo. Análisis 1. ¿Qué ejercicio de qué guía? En el trabajo práctico 5, en la sección 1, el ejercicio 4B. ¿Tiene ahí presente qué página es de la guía del PDF? No. O sea, es la primera, digamos. Sí, la primera página. Bien, espere que llegue porque lo tengo que buscar. No sé ni en qué... A ver, estoy en el práctico 4, práctico 5 me dijo. Sí. No, dame un segundo que ya llego. Práctico 5, ¿qué función, qué ejercicio me dijo? El 4. 4. ¿El A o el B? B. Acá tengo la resolución, lo que dice, si quiere comparto pantalla. Bueno, por favor, a ver si... ¿Ahí se ve? Algo. No, ahí no se ve nada. Bien. Tiene la función x cuadrado menos 2x para los x menores iguales que 1.
Sí. Bien. Completa cuadrados. Despeja. Tomo la raíz negativa. Bien. A ver, déme un segundo. X cuadrado menos 2x. Y usted está tomando los x menores iguales que 1. Ah, perfecto, sí. Bien. Bueno, y tomé la raíz negativa. Y me surgió un problema porque, bueno, hice la primera composición y me dio bien, me dio X, pero cuando hice la primera, la segunda composición, no me dio X, me quedó acá la raíz negativa, que se cancela con el cuadrado, y como estaba el negativo afuera, me quedó negativa la X, y positivo el 1. Entonces no me quedaría la X negativa más 2. No me da bien el resultado. A ver, no mueva un segundo. La función entonces f a la menos 1, ¿dónde la tiene? F a la menos 1 sería menos raíz de x más 1 más 1. Sí. Bien, y esa está definida de... No, pero no era que los x... Ah, x menores iguales que 1. Y la inversa, perfecto. Está de menos 1. Estoy revisando los conjuntos. De menos 1 a infinito en menos infinito 1 cerrado. Esto es f a la menos 1. Eso está bien. Y f a la menos 1 de x, a usted le quedó 1 menos la raíz de x más 1. 1 menos la raíz de menos 1. Bien. Déjeme que la función original era x cuadrado menos 2x. Sí, Y cuando completó cuadrado, ¿cómo le quedó la función original? X menos 1 al cuadrado menos 1. Permítame un segundo. X cuadrado menos 2x. Menos 1. Bien, perfecto. Y entonces, ¿usted tiene problemas con f a la menos 1 compuesta con f? Sí, no me da el resultado. A ver, déjeme un segundo, a ver, miro. Sí, hay que analizar ahí un signo. Deme un segundo.
lo voy a tener que pensar, porque tengo que revisar alguna cuenta ahí con el dominio. Hago una cosa. ¿Usted tiene mi mail? Sí. Mándeme un mail con la foto del desarrollo y lo pienso, porque claro, me aparece un valor absoluto, pero hay que analizarlo con cierto cuidado. Y voy a graficar bien las funciones para que me quede clara la situación. Bueno, profe. Pero voy a sacar bien las cuentas y mándeme un mail y yo se lo contesto. Bueno, entonces ahora le mando un mail. Sí, por favor, con esa foto que me está mostrando ahí. Sí, se la mando. Perfecto, gracias. Bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Parece que no. Bueno. ¿Profe? Sí. Bueno, ¿le puedo volver a consultar por otro ejercicio? Sí, no hay problema. Del trabajo práctico de integrales, en la sección 8. Sí. ¿Cuál? En la sección 8, en el ejercicio 4. No entiendo, yo resolví el ejercicio, pero no entiendo por qué se puede resolver, porque la derivada de la función que se da ahí no estaría definida en 0. Sí, a ver. Déjame que lo lea bien. Determina el área de la superficie al hacer girar alrededor del eje X, la parte del astroide que se muestra en la figura. Haga girar alrededor del eje X la parte del primer cuadrante. Entonces multiplique por 2 el resultado. Bien. Y la derivada, claro, cuando calcula la derivada de 1 menos x a la 2 tercios, le va a quedar menos x a la menos 1 tercio, y eso en 0 no está definido, tal cual. Y entonces ahí le quedaría una integral impropia. Ah, sí, no sé, porque lo hemos, o sea, yo lo resolví y me dio un número. Sí, lo que pasa es que eventualmente, ¿cómo? O sea, que según el libro el resultado está bien, según el Thomas. Sí, es que Pero hay algunos casos donde las integrales impropias se pueden resolver sin aplicar la definición y coincide con el valor que uno obtiene al aplicar la definición, pero eso no quiere decir que esté bien calculada. Si usted se fija en la sección anterior, calcula la longitud de la curva para la misma función y lo que hace es, en vez de integrar en el intervalo 0,1 y multiplicar por 4, integra en el intervalo raíz de 2 sobre 4 y 1 y multiplica por 8. O sea, calcula la octava parte de la curva. A ver, le muestro. Porque estoy hablando en el aire pensando que había compartido. Esta misma función. En el ejercicio que usted me pregunta, toma estas dos ramas y las hace girar alrededor del eje de las X. Bien. En este ejercicio, que es la misma curva, ¿qué hace? En vez de tomar el ejercicio, el intervalo 0,1, que sería calcular esta longitud y multiplicarla por 4,
toma este intervalo, raíz de 2 sobre 4 y 1, y calcula esta mitad. Bien, y después multiplica por 8. De esa manera evita tomar el 0, que es donde tiene problema la derivada. El problema es que ese mismo razonamiento acá ya no lo puede usar. ¿Por qué? Porque si bien la longitud, si usted divide por acá, que es ese valor raro que encontró, la longitud que le queda en ese semi-intervalo y en este es igual, el área de la superficie no. Bien, tendría que buscar otro valor que seguramente va a estar un poco más cerca del 0. Entonces, en este caso, digamos, la derivada no es continua en el intervalo y la condición para el cálculo de la superficie, el área de la superficie de revolución, es que tanto la función como su derivada sean continuas. Ah, pero la derivada tiene que ser continua en el abierto. En el abierto, así que, y la derivada es continua en el abierto. Así que sí le va a funcionar. Bien. Ahí la entendí. Entonces, bien, porque le pide que la función sea continua en el cerrado y la derivada continua en el abierto. Claro. Y ahí Y lo entonces entendí, ahí profe, sí, gracias. ahí no va a tener problema. Bien, de nada. Profe, en las diapositivas, cuando explica la definición de función inversa, en el Sí. ejemplo que da no entiendo por qué intercambia las variables x y y. A ver. ¿Acá? Sí, en la siguiente diapositiva. Ahí. Ah, porque este es un procedimiento para encontrar la expresión analítica de la inversa de una función. Bien, toma la función original, despeja la x en función de la y, y luego, esta ya sería la función inversa, pero uno siempre ve a la y como función de x y no a la x como función de y. Bien, entonces intercambia el papel de la x con la y para ver a la y como función de la x. Bien, y entonces llega que el inverso de la función es raíz de x para la función original que era f de x igual a x cuadrado. Pero sería lo mismo entonces si yo no intercambio la x y la y, lo dejo expresado en y. Lo que pasa es que siempre vemos a la y como función de x. Eventualmente lo podría dejar expresado así, pero siempre hablamos, cuando hablamos de una función, siempre tenemos a la y como variable dependiente y a la x como variable independiente. De todos modos, observe que en varias partes utiliza a veces indistintamente la x y la y, que es lo que pasa acá, por ejemplo. Acá la derivada a la inversa la deja expresada en términos de y, pero después dice que en realidad, como uno está acostumbrado a ver las funciones siempre, la variable independiente como x, intercambia la y por la x y deja toda la función inversa expresada en términos de x. Eso por convención. Pero observe que esta derivada de la función inversa acá está expresada en términos de x, pero la misma la ve acá en términos de y. Bien, y la da en términos de y. O sea que en definitiva, podría trabajar con cualquiera de las dos variables, pero por convención, uno siempre a la y la ve como la variable dependiente y a la x como la variable independiente. Claro, y en eso, en los dos casos, y x, los dos estarían actuando como variable independiente, ¿o no? Y acá la y sería Ahí independiente. la y sería independiente, y en la y otra, la x, cuando ponemos claro, la función de x, sería la x. Tal cual. Pero si después usted quiere graficar las dos funciones en el mismo sistema de ejes cartesianos, en la horizontal está siempre x, que es la independiente. Entonces expresa todo en función de x. Claro, sí. Muchas gracias. Bien. No, de nada. ¿Qué más? Profe, yo tengo una consulta. Dígame.
si la composición de dos funciones es inyectiva, ¿quiere decir que una de las dos funciones también es inyectiva o puede ser que no sean? La composición de dos funciones inversas, me dice. No, la composición de dos funciones, o sea, f y g, ¿cierto? Sí. Es inyectiva. ¿Implica que también g sea inyectiva? No sé si me explico. Si la composición de una función en otra es inyectiva, si la función interna es inyectiva también. Claro, así sería. Gracias. No. Pero la composición es inyectiva. Oh, qué pregunta complicada. Hay que pensar un rato. A ver. Dame un segundo, que busco papel. A ver, tenemos... Bien. Dame un segundo, ya se acomoda la cámara. Bien. Entonces, usted me dice que F compuesta con G, por ejemplo, en X, esta es inyectiva. Claro. Bien, y esto es F en G de X. Esto sería, qué sé yo, H de X. Bien, esta es inyectiva. Bueno, seguro que esta tiene que ser inyectiva. Porque si la G manda dos X distintos al mismo valor, bien, entonces F ya no puede distinguir, o sea que esta no podría ser inyectiva. Bien, por ejemplo, si yo tomo F compuesta con X cuadrado, bien, y esto lo llamo H de X, entonces H de 1 es igual a H de menos 1, no importa cuál sea F. Bien, o sea que seguro que si la composición es inyectiva, esta es inyectiva. Y bueno, y esta también debería ser inyectiva. Porque si esta no fuese inyectiva, eventualmente tengo dos valores distintos en G y les aplico F y podría tener la misma imagen para dos X distintos. O sea que si Por ejemplo, no son ambas inyectivas, en algún momento se va a encontrar el mismo valor. Claro, eventualmente sí. O sea, si las dos son inyectivas, la H seguro que es inyectiva. Si la G no es inyectiva, la composición no puede ser inyectiva. A menos que modifique de alguna forma los dominios para que la G sea inyectiva. Y si la F no es inyectiva, entonces está en la misma situación. Si la F no es inyectiva, la H no puede ser inyectiva. Supongamos que yo tengo que G de X es igual a X al cubo. ¿Bien? Entonces tomo F de X al cubo. Si esta no es inyectiva, eso quiere decir que puede haber dos valores distintos de X al cubo cuya imagen sea la misma. Bien, por ejemplo, F podría ser, qué sé yo, X cuadrado. Entonces, se lo aplico a esta función inyectiva, pero como la F no es inyectiva, la composición tampoco es inyectiva. O sea que, si las dos son inyectivas, la composición es inyectiva. Y no me doy cuenta de si podría suceder que la F no sea inyectiva y que la composición sea inyectiva. Creería que no. Que la F y la G tienen que ser inyectivas para que la composición sea inyectiva. ¿Estamos? ¿Contesta eso más o menos su pregunta? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Es que pasa que no me daba cuenta con el tema de la F, o sea, y ahí me di cuenta que sí o sí tiene que ser inyectiva por el tema de la imagen. Claro, tal cual. Así que gracias. De nada.
Bien, ¿qué más? Bueno. Si no hay más preguntas, vamos terminando. ¿Alguna otra consulta? ¿No? No, creo que no. Bueno, nos vemos entonces seguramente el viernes que viene porque el lunes es feriado, como todos saben. Bien, así que la próxima clase va a ser viernes a la misma hora, 5 de la tarde. Ok. Cuídense Bien, mucho, gracias. feliz fin de semana. Igualmente. Chao, chao.